y proyecta casi 600 millones de personas que van a tener diabetes. ¿Y cuál es la más frecuente? La diabetes tipo 2. De 5 a 10% estamos con la diabetes tipo 1. Finalmente, América, Latinoamérica tiene baja prevalencia de diabetes tipo 1. La que tiene más prevalencia de diabetes tipo 1 son los Países Bajos, los países europeos. Okay. Vamos a ver dentro de la clasificación de la diabetes, aparte de la diabetes tipo 1, tipo 2, vamos a tener la diabetes gestacional, ¿no? Que se da generalmente a partir de las 20 semanas. ¿Okay? Y hay unos tipos específicos, ¿no?, de la diabetes, y entre ellos lo que antes se conocían como MODI, pero que hay defectos genéticos y que van a alterar un determinado cromosoma. Es llamado también diabetes monogénica. Hasta ahora se conocen 14 tipos de MODI, 14 tipos de MODI clásicos. Acá les he mencionado los más frecuentes. Y bueno, hay otros factores, como las endocrinopatías, que cursan también con hiperglicemia. Solucionan ustedes la glomerulina, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma y la glucosa normal. También hay que ver las infecciones, la cirugía post-drogas, ¿no? Y otras formas poco comunes de la diabetes, como tenemos anticuerpos contra el receptor de insulina y el síndrome del hombre rígido, ¿no? También se pueden asociar a algunas cromosomopatías como el síndrome de Turner y el síndrome de Down. Entonces, esto también ya es conocido, cómo se hace el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Con una glucosa en ayunas mayor o igual a 126, ¿no? O bajo una carga de glucosa negra 75 gramos a las 2 horas mayor de 200. Eso es lo clásico, pero recordad que ya hemos revisado que a la hora la IDS, ¿no?, ha manifestado que se puede diagnosticar también diabetes con una glucosa a la hora mayor de 200. El estado intermedio, ¿no?, de las glucosas, tanto en ayunas como en la hemoglobina glicosilada, tenemos la llamada prediabetes. Podemos también diagnosticar a la hora entre 155 y 208 como prediabetes. ¿Ok? Entonces ya pueden diagnosticar en ayunas, ¿no?, al azar con síntomas y con el test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, y a la hora también pueden diagnosticar diabetes y prediabetes. Complementando. Miren, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Este es el método que se hizo en el Programa Nacional de Estandarización, ¿no?, que se utilizó en el ensayo del DSCT y el BUCA-PDS. ¿Ok? Eso generalmente no está estandarizado en todos los países. Entonces, es por eso que no podemos usarlo como diagnóstico, sino lo usamos como seguimiento, como control, pero no como diagnóstico. ¿Cuáles son los valores considerados normales? Menos de 5.7, prediabetes entre 5.7 a 6.4 y diabetes mayor o igual a 6.5. Acá tienen ustedes los niveles de promedio de la glucosa, ¿no?, en miligramos por decilitro y en milimol. Y van a ver ustedes menos de 100, 97 de promedio, tiene una hemoglobina del 5%. Y si estamos viendo una hemoglobina del 10%, ¿no?, tiene unos niveles de la glucosa alrededor de 250. Entonces, más o menos, teniendo los promedios de glucosa, pueden ver cuánto de hemoglobina glucosilada. Muy bien, entonces la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica causada por la destrucción, ¿no?, de un mecanismo fisiopatológico, es mediado por autoinmunidad, ¿no?, que destruye
planetas del pan. En personas genéticamente, ¿no?, susceptibles, predispuestas. Generalmente tenemos la diabetes tipo 1, bimodal, entre los 10 y 14 años, pero también tenemos en gente adulta. En gente adulta que su progresión para una diabetes manifiesta es mucho más lenta. Es lo que conocemos como la diabetes tipo Lara. ¿Okay? Muy bien, entonces la diabetes tipo 1 es más frecuente en la etapa de la niñez y de la adolescencia. Pero también tenemos, y esto es muy frecuente en nuestro medio, en jóvenes menos de 35 años, hay que diagnosticar diabetes de inicio progresivo, ¿ok? Pero no se olviden que también tenemos fenotípicamente personas menores de 35 años y que son diabéticos tipo 2. Entonces eso ya les hemos dicho cuando hemos hecho diabetes tipo 2. Muy bien, en el Perú todavía no se ha actualizado para ver la incidencia de diabetes tipo 1 típico en menores de 15 años. Pero estamos viendo que está aumentando. Ya no tenemos una prevalencia de casi 1 cada 100.000 habitantes, probablemente sea más. Entonces, esta prevalencia probablemente sea más. La incidencia anual para estos años era de 0.6 cada 100.000 niños. ¿Ok? Probablemente esto está aumentando. También tenemos diabetes tipo 1. ¿Cuál es el fenotipo? Probablemente el más frecuente sea el A. Muy bien. Esta diabetes tipo 1, ¿no?, la más frecuente es mediada por anticuerpos. Es la conocida también diabetes tipo 1A, que es el más frecuente, en 95%. Pero tenemos el 1B, que es el 5%, en la cual no hay anticuerpos, ¿no? El mecanismo es idiopático, ¿no? Y tiene una evolución como una diabetes tipo 1 y son prones a cetoacidosis, independientes de insulina. ¿Cuáles son las etapas de la diabetes tipo 1? Bajo una base genética hay un disparador, hay autoinmunidad activa, vamos a ver qué anticuerpos hay, y las anormalidades metabólicas que son progresivas hasta tener una diabetes ya manifiesta. Y después vemos ya la evolución, que es igual que la diabetes tipo 2, con las complicaciones crónicas micro y macrovasculares. La diferencia de la diabetes tipo 2 es que estos son dependientes de insulina. Un diabético tipo 1 típico no puede estar más de 8 horas sin insulina porque entra en cetosis, ¿sí? Entonces acá tenemos los antígenos de histocompatibilidad humana, el complejo, ¿no?, de histocompatibilidad, la clase 1, A, B y C, y la clase 2, con el DR, DQ y DP. ¿Ok? De esto hay protectores y de alto riesgo. Esto es haplotipo, HLA, de alto riesgo, miren el DR3, DR4, y los protectores el DR2. ¿Ok? En un estudio que hizo el doctor Secley, vemos que nosotros más tenemos ese haplotipo DR2 protector y de alto riesgo. Por eso es probablemente que la diabetes tipo 1 sea de baja prevalencia en nuestro medio. Entonces, en el Perú, en estos años, ¿no?, se vio que el gen que transmite la enfermedad era TQ-B1, ¿no?, y el gen que protege era el 0301. ¿Ok? Entonces, vemos que aparentemente tenemos este gen que prevalece en nuestro medio. Por eso sería una explicación de la baja frecuencia de la diabetes tipo 1. ¿Ok? Entonces tenemos susceptibilidad genética, autoinmunidad, interactúan bajo un estado ambiental.
Recuerdan que estamos viviendo en un ambiente obesoénico. Entonces, el diabetes tipo 1 también hay obesidad. Pero vamos a ver más adelante. ¿Ok? Miren los anticuerpos que hay. Miren el antigas, ¿no? Que tiene una sensibilidad bastante significativa y una especificidad. Es el que dura más. No podemos tener un diabético de 10 años y queremos catalogar o clasificarlo como una diabetes tipo 1, el anticuerpo que es más duradero es el antigas 65. El primero en aparecer es el anticuerpo contra la insulina. Es el primero en aparecer en la etapa temprana de la diabetes tipo 1. ¿Ok? Tiene una sensibilidad de hasta 70% y una especificidad del 99%. Pero este anticuerpo también es el primero en desaparecer, porque generalmente después de 14 días de aplicación de la insulina ya no nos sirve este marcador, porque hay anticuerpos contra la insulina que le estamos poniendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué marcador nos tocaría pedirle? Si ya estamos ante un paciente que ya usa insulina, suspendemos la insulina y podemos pedir, o sin suspenderle, también solamente pedir su anticuerpo contra los islotes o con el anticuerpo. El más específico sería el anticuerpo. Pero tenemos también el otro anticuerpo ICA 512 y el ZN. ¿Ok? Entonces, estos son los anticuerpos que tenemos en la diabetes. Muy bien, ¿cuáles son los factores ambientales? Hasta el momento es el factor ambiental confirmado, es el tipo viral, ¿no? En relación a la viruela congénita. En cuanto a los factores asociados, que pueden ser otros virus, exposición a la leche, nivel socioeconómico más alto, la teoría de la higiene, deficiencia de la vitamina D, factores perimetrales, que son controvertidos. ¿Ok? Entonces, la infección por el enterovirus y el coxsackie también se ha asociado con el desarrollo de anticuerpos contra la diabetes en algunas poblaciones. ¿Ok? Entonces, la diabetes tipo 1, volvemos a repetir, el mayor porcentaje es la mediada por anticuerpos. Pero tenemos la idiopática en un 5%, en la cual los anticuerpos son negativos. ¿Ok? Entonces acá tenemos los estadios de la diabetes tipo 1, ¿no? Ahí tenemos una fase preclínica en la cual hay autoinmunidad, pero el paciente no tiene hiperglicemia, ¿ok? No está sintomático, pero sí hay múltiples anticuerpos. El estadio 2, persiste la autoinmunidad, ya es la diglicemia como conocida como prediabetes, ¿no? Es las glucosas anormales que hay tanto en ayunas con el test de carga, el test de tolerancia y la hemoglobina glucosilada. Es el estadio 2. Y el estadio 3 ya es el sintomático, ya tiene el síndrome de hiperglicemia, ¿no? Y el paciente ya es diagnosticado por la clínica como diabetes, ¿no? Y si le pedimos los anticuerpos, lo clasificamos como, y si es positivo, como diabetes tipo 1. Muy bien, entonces tiene una fase preclínica, una fase prediabética y una fase ya como diagnóstico de diabetes. Muy bien, otro marcador que tendríamos que pedir es el péptido C. En etapas tempranas de la diabetes, ¿no? Antes de tener una diabetes ya clínica, ¿no? El péptido C está presente, puede estar inclusive normal, pero en la evolución el péptido C está bajo. ¿Ya? Porque el paciente tiene defecto en la secreción de insulina, ¿no? En forma significativa. Entonces, ¿cómo está el péptido C? El péptido C está bajo.
Muy bien, en resumen, en la fisiopatología, bajo una predisposición genética, lo que es ligado a la presentación de la diabetes, con el antígeno de hipocompatibilidad, y tenemos los factores ambientales que están asociados con una infección viral que producen daño a nivel de las células beta. Entonces ya hay autoinmunidad, destrucción de las células beta y la presentación clínica de la diabetes tipo 1. Muy bien, entonces tenemos la diabetes clara, que es llamada también una anemia. ¿Okay? Es una diabetes latente autoinmune, que podemos equivocarnos en la clasificación y podremos nosotros decir que es una diabetes tipo 2, ¿no? Que inclusive puede estar con sobrepeso, ¿ok? Pero se hacen dependientes de insulina y tienen anticuerpos positivos, ¿ok? Entonces es una diabetes tipo 1 de evolución lenta, así también como lo describieron. Y otros han planteado que entre el ADA y la diabetes tipo 1, ¿no?, son de naturaleza autoinmune, por eso es que como no le definían muy bien, era mediada también por anticuerpos, le denominaron diabetes 1. Esto lo hicieron en el año, lo describieron en el año 90. ¿Cuáles son los factores involucrados en la progresión lenta? Que hay una predisposición genética también para diabetes tipo 1 y que haya contribuido genes protectores que no sean tan agresivos y probablemente hay una regeneración parcial de las células beta, pero que después en el tiempo ya hay pues una destrucción, hay una deficiencia de insulina y la evolución, ¿no?, de una diabetes tipo 1. Muy bien, entonces, estos diabetes tipo 1, al inicio, que pueden ser una duración de 5 años, jóvenes de 25 a 60 años, sin historia frecuente de antecedentes familiares de diabetes, por lo general su IMC es normal, pero tienen anticuerpos positivos, ¿no? Y estos pacientes hay que evaluarlos también con el test de y hay que también tipificarlos con el antígeno de histocompatibilidad. Muy bien, entonces estos pacientes, ¿no?, que nosotros parece, ¿no?, hay estudios que clínicamente tenemos este tipo de diabetes tipo 1 LADA, más que el diabético tipo 1, menos de 15 años, el clásico en adolescentes. Entonces, el diabético tipo 1, pero vemos en adolescentes, generalmente se presentan a veces en la forma de debut con cetoacidosis diabética, ¿no? Y se dice que en países con bajas incidencias, quizás como en el nuestro, su debut se da como una complicación aguda y la forma clínica de esta diabetes tipo 1 es más severa. ¿Ok? A la fase preclínica, que ya hemos dicho, la forma de debut, estos pacientes que son adolescentes, rápidamente hacen la clínica de hiperglicemia, ¿no?, y pueden diagnosticarse a veces con sus cetoacidosis. ¿Ok? A veces ellos están caminando, pero ya están con los síntomas de hiperglicemia, están con sus náuseas y vómitos, ya entran en cetosis y rápidamente les cetoacidosis. No demoran tanto, no es progresiva como la que vemos la cetoacidosis del adulto, de un diabético tipo 2, que también puede ser cetoacidosis. Y tenemos al inicio una fase de reducción parcial o luna de miel en estos tipos de diabetes tipo 1 que puede durar hasta 1 año. Y a veces los padres malinterpretan y creen que la diabetes ya desapareció. Y eso no es así. ¿Ok? Sino esta es una reducción parcial. ¿Ok? Que puede durar de 3 meses hasta 1 año. ¿No? Generalmente la diabetes tipo 1 clásico no dura más de 3 meses.
Y los síntomas de hiperglicemia, como ustedes van a ver, las complicaciones genitales, infecciones urinarias, ¿no? Candidiasis vaginal, ¿no? Y estos pacientes entran con cetoacidosis diabética y no necesariamente entran con trastorno del sensor, pero sí hacen acidosis y cetosis. ¿Okay? La fase de remisión, ¿no? En la cual estos pacientes tienen que disminuir su requerimiento de insulina y a veces no necesitan insulina, pero a veces hay que darle mini dosis para mantener esta reserva de insulina lo más que se puede. ¿Ok? Aquí el paciente está estable y a veces suspenden el tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Porque puede ir pues, un paciente después de los 6 meses que se presenta la diabetes tipo 1. Entonces vamos a ver otros diagnósticos que pueden ir en el neonato. Antes de los 6 meses, diabetes neonatal, la diabetes en el joven, la neumogénica, ¿no? Antes de los 25 años. Y también vemos en niños diabéticos tipo 2, ya estamos bien. Clínica de diabetes tipo 2 en el niño generalmente cursa con obesidad, hay signos de resistencia a la insulina, le van a encontrar signos de acantosis níctica o apocordones en ese niño con una obesidad de tipo central. Hay antecedentes familiares de diabetes y los anticuerpos en ese niño van a ser negativos. Hay otras alteraciones que también cursan con hiperglicemia y son las alteraciones genéticas. ¿Okay? Que se pueden dar en gente. Entonces la diabetes tipo 1 puede estar asociada a síndromes autoinmunes poliglandulares. Entonces ustedes van a ver, ¿no? De acuerdo a la clasificación, que puede haber otras endocrinopatías autoinmunes, ¿no? Incluyéndose la diabetes tipo 1 o otras enfermedades autoinmunes no endocrinológicas. Y entonces, los que han hecho la práctica de endocrinología han visto pacientes adultos con síndrome poliglandular. Muy bien, entonces tenemos el síndrome poliglandular tipo 1, tipo 2, y ustedes ven que en el tipo 1 va con diabetes tipo 1, pero se va a ver pues otras endocrinopatías, como la enfermedad de Addison, la candidiasis multitudinaria, tiroiditis autoinmune, ¿no? Generalmente se dan en la infancia, más en el sexo femenino, ¿okay? Generalmente acá se va a encontrar el gen del aire, herencia autosómica recesiva, y hay una distrofia ectodérmica presente. Este es el síndrome poliglandular tipo 1 que lo vemos más en niños. El síndrome poliglandular tipo 2 lo vamos a ver en adolescentes inmaduros. Entonces va a haber hipotiroidismo, pero también vamos a ver diabetes tipo 1 autoinmune. En el síndrome poliglandular tipo 3 no necesariamente va a haber diabetes tipo 1. Y es el que hemos visto nosotros que han sido hospitalizados. Un varón en la sala Villagar y una mujer en la sala San Andrés, que cursó, ¿no? Con problemas tiroideos, ¿no? Y problemas de hepatitis autoinmune. Tuvimos justo, coincidió, versión varón, versión mujer. Y el síndrome poliglandular tipo 4, que también va con diabetes tipo 4. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en estos pacientes diabéticos tipo 1, dado la dependencia de la insulina, es con insulina. Es con insulina. Solamente que hay que ver si está en la etapa de remisión, que puede ser por un tiempo de 3 meses, hay que disminuir la dosis de insulina o suspenderla
Entonces, el tratamiento de la diabetes es igual que la diabetes tipo 2, un tratamiento no farmacológico, ¿no? Generalmente una alimentación saludable, pero baja en hidratos de carbono de absorción simple. Tiene que hacer actividad física. Y acá, como son niños, a veces la actividad física puede ser leve, moderada, intensa. Ellos hacen educación física y ahí más bien tienen que trabajar con la madre, con la maestra, para disminuir los requerimientos nutricionales. Y esto va basada en la educación. Y también, ya si son un poco más grandes estos niños, va a ser compartir. El niño tiene que saber cómo es su enfermedad, qué es lo que tiene que hacer si está en un estado de hipometer. Informarse en el colegio, a la maestra, a los padres también, en la casa. Muy bien, entonces la distribución de las calorías, ¿no? Los carbohidratos, las grasas y las proteínas como un niño normal. Lo que sí van a dar ustedes carbohidratos más de tipo complejos, para que no se les suba la glucosa. La actividad física no se le puede negar a un niño que juegue, que corra, que haga ejercicio. Entonces, a veces hay que darle colaciones antes de iniciar la actividad física o disminuirle la dosis de insulina para ese día específicamente que va a ser actividad, ¿no? Y si se pone la misma dosis, sabemos que va a tener absorción rápida por el músculo ante el ejercicio de la glucosa y puede sufrir hipoglucemia. Entonces, si va a jugar un partido de fútbol o un fulbito, va a tener un tiempo de descanso. En ese tiempo de descanso le da al niño, al adolescente, a tomarse un jugo o un vaso de gaseosa. ¿Para qué? Para que no haga hipoglucemia. Muy bien, y entonces, de acuerdo a la intensidad del ejercicio, ya sea baja, moderada o elevada, ¿no? Entonces, ya sea la duración del ejercicio, 30 minutos o 1 hora, ¿cómo se baja la cantidad de insulina? En un 25% si va a ser un ejercicio de 30 minutos y la intensidad es baja, o hasta un 50% si va a hacer una actividad física que dure 1 hora. Cuando es mucho más intensa, hay que solamente darle un 25% de la dosis de insulina que debe. Muy bien, entonces la actividad física, como les digo, tiene que haber colación. Y si por si acaso no se ha podido reducir la dosis y el niño va a hacer actividad física, entonces entre los 15 a 30 minutos puede tomar una colación. ¿Okay? Y no darle la cantidad de carbohidratos necesarios, entre 20 a 30 gramos, cuando es un ejercicio de baja moderada intensidad. Si es moderada, podremos darte 25 a 50 gramos de carbohidratos. Y si es un ejercicio de elevada intensidad, hasta 50 gramos, que equivalen a 200 calorías. Muy bien, el tratamiento que tenemos que dar en este momento, el esquema que tenemos que usar. Esta insulina tiene que ser continua, 24 horas. Tenemos diferentes tipos de insulinas. El esquema que generalmente usamos en diabéticos tipo 1 es una insulina basal que va a durar 24 horas, ¿okay? Y el bolo que le va a permitir a controlar las glucosas postprandiales, ¿ok? Ese esquema se llama basal bolo, ¿ok? Entonces, generalmente el paciente diabético tipo 1 tiene un esquema de insulina que está usando, la mayoría ya la insulina de acción prolongada, le ponemos una dosis que le corresponde, puede ser 30 unidades de esta insulina prolongada, que va a durar 24 horas, y le ponemos los bolos en el desayuno, en el almuerzo y la cena.
siempre tiene que estar monitorizado. Pero ¿qué tenemos nosotros la insulina? Nosotros en el petitorio, ahora que las gestiones que han hecho los últimos jefes de servicio de endocrinología, tenemos la insulina de acción prolongada, cuyo nombre es el Degludec, que es el Tresiba, ¿no? Que está ya en el petitorio. Pero en caso de que no tuvieran, tienen la insulina intermedia con la insulina regular. Entonces, la insulina intermedia, su vida media dura de 12 a 14 horas. Entonces, mínimo tienen que dar 2 dosis en la mañana y en la noche, ¿ok? Para que dure las 24 horas. Y la insulina regular, darle como bolo para el desayuno, para el almuerzo y la cena. Tenemos los análogos, que es los análogos de insulina de acción prolongada, que tenemos el Degludec, y tenemos análogos de insulina de acción ultra rápida. Eso le da las facilidades que, por ejemplo, este diabético tipo 1, que tiene que hacer su actividad social, va a un restaurante, pide su comida y se pone la insulina y en 5 minutos puede disfrutar de su almuerzo y de su cena, usando el análogo de insulina de acción ultra rápida. Tenemos el Lispro, tenemos la gluticina. Muy bien, entonces estos son los requerimientos de insulina. En niños, recordar que damos dosis por kilogramo de peso. Toda droga le damos por kilogramo. Entonces, la fase de Tepuz, ¿no?, que sabemos que probablemente va a haber remisión, están en estas dosis. Pero podemos aumentar en el que el paciente necesita mayor demanda de insulina. Y esa es la etapa de la pubertad. Ahí tenemos que aumentar de 1 a 2 unidades por kilogramo. ¿Okay? Entonces, aquí pues, lo tenemos que hacer con el especialista para ver cuál es la dosis correcta, monitorizándose la glucosa. Muy bien, el régimen de insulina, como les dije, 2 inyecciones de NPH, porque su medida media no es de 24 horas, sino es de 12 horas. ¿Ok? Generalmente damos la mayor parte de insulina en la dosis de la mañana, 2 tercios y 1 tercio en la noche. ¿Ok? El régimen que damos generalmente es el basal bolo. Le podemos dar con los análogos o con la NPH y la insulina regular. ¿Okay? Muy bien, y estos son los diferentes tipos de insulina que tenemos en nuestro medio. ¿Okay? Tenemos los análogos, que es la melargina, el Determin y el Degludec, que es la prolongada, 24 horas. ¿Okay? Tenemos las combinaciones. Lo que tenemos en nuestro medio, que se van a usar mucho más, es la insulina NPH y la regular. Y tenemos las ultracortas, la glulicina, el Lispro y el AMP. Miren su inicio de acción rápido y su pico máximo a las 2 horas. Más bien el regular puede tener su pico de acción hasta las 4 horas y durar hasta 6 horas. ¿Ok? Entonces tienen que ver qué tipo de insulina están usando, cuáles son el inicio de acción, cuál es su pico máximo y cuánto dura. ¿Cuáles son las ventajas de análogo de insulina? Que solamente se pone una sola vez, ¿no? Porque si ustedes le dan la NPH, le dan 2 veces y más las regulares, que son los bolos, son 3, son 5 veces que se tienen que hacer. No se adhieren a eso. Entonces, si le damos una basal de un análogo ultra prolongada, le ponemos una basal. Y de repente al inicio necesitan solamente una basal. O podemos darle los bolos, ¿no? A veces hay tipos de pacientes que solamente necesitan en la hora de la noche, ¿no? O a veces necesitan de la misma.
Muy bien, la educación, como les decía, hay que ser compartida esta información conforme ya van creciendo los adolescentes, los jóvenes, tienen que hacer la información compartida de cómo es su enfermedad, cómo es su evolución, y que por el momento no hay una cura definitiva de la diabetes. Lo mismo hay que hacer partícipes a los profesores, ¿no? Y en la casa, de repente las personas, los padres trabajan, entonces al tutor o a la persona que cuida al niño o a la adolescente. ¿Ok? Saber tratar la hipoglicemia. O sea, hay que decirle a su hijo cuáles son los síntomas de hipoglicemia y cómo tratar en forma inmediata. ¿Ya no hay más? ¿No hay más? Creo que... ¿Y me ayudan a minimizar? Volver a abrir. Ajá. Que vimos en relación a las comorbilidades, lo que se está, digamos, como nuevo en la Asociación Americana de Diabetes en los pacientes diabéticos tipo 2, ¿no? ¿Recuerdan? De acuerdo a las comorbilidades, la meta de la hemoglobina glucosilada. En niños es diferente. En niños es diferente porque estos niños su expectativa de vida es más larga. Tenemos que tener que vivan con mejor calidad de vida. Entonces, en jóvenes, adolescentes, tenemos que ser estrictos con la hemoglobina glucosilada. ¿Cuánto dijimos? 7%. Que sus glucosas constantemente sean menor de 140. ¿Ok? Pero si se pudiera optimizar mejor la hemoglobina glucosilada, no es malo mantener como meta 6.5%. Muy bien, pero son en niños grandecitos. Pero en los pequeños pueden hacer hipoglicemia en la madrugada. ¿Ok? Entonces, en los niñitos, como en los ancianos que usan insulina, la meta de la hemoglobina glucosilada es un poco más de 7.5%. ¿Ok? No, ¿cómo hacerlo? Entonces, esto sería lo ideal, ¿no? Lo óptimo, ¿no? Pero con un rango de seguridad. Con un rango de seguridad. Porque a veces pues las hipoglicemias son en la madrugada, el padre no lo detecta y ese niño puede convulsionar, ¿no? Muy bien. Y estos ya, los subóptimos y alto riesgo, ya no. Entonces glicemias por encima de 140, ¿no? Y las postprandiales por encima de 180, ya hay que manejar, hay que ajustar la dosis de insulina. ¿Ok? Entonces hay que monitorizar las glucosas, cómo amanece, con los horarios antes de los alimentos, para ver cómo les controlarlos a las 2 horas, porque depende de la carga de los alimentos que ustedes están consumiendo, las glucosas a las 2 horas se pueden disparar. Pero si ya conocen el alimento que se les produce mayor hiperglicemia, entonces ajustan la dosis de insulina. Por ejemplo, si quieren comer menestra, ¿no es cierto? No se les niega, pueden comer menestra con su ensalada, etc. Entonces, pero ven que sus glucosas se disparan a las 2 horas. Entonces ya se producen más de 180, entonces hay que manejar. Entonces, si estaba en su protocolo usar 6 unidades de insulina antes del almuerzo, pero si en el monitoreo ve que sus glucosas están por encima de 180 a las 2 horas, ya no le toca 6 unidades. Entonces aumentamos 2 unidades más, o sea, 8 unidades. ¿Sí? Entonces ya lo vamos monitorizando y van bajando los niveles de las glucosas postprandiales. Muy bien,
Ahora tenemos a la mano, igual que en los diabéticos inestables, en las diabetes gestacionales, que también hay inestabilidad y que tenemos que controlar, tenemos el monitoreo continuo. Y a veces la infusión continua. Hay unos niños que son muy lábiles, entonces tenemos que usar este monitoreo de la glucosa usados a una bomba de insulina. Entonces, este sensor inteligente mide la glucosa y carga con la bomba la cantidad de insulina que necesita. Entonces, aquí el monitoreo continuo de glucosa, tenemos que ver el tiempo en rango que tiene que estar en este diabético entre 70 a 180, minimizando las hipoglicemias. No tiene diabético glicémico. Hay que evitar en un niño las hipoglicemias. ¿Ok? Entonces el monitoreo lo descargan y van a ver ustedes en las 24 horas cuánto ha sido el verde, cuánto ha sido el tiempo en rango. El rojo, por ejemplo, en la madrugada ha tenido un tipo de hipoglicemia. Entonces ahí nos obliga a darle un poquito de población antes de acostar, para que no haga ese tipo de... Muy bien. Entonces, vemos acá los estadios que hemos estado viendo, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Hay posibilidad de intervenir y de la etapa 2 se pase a la etapa 3. Ya ha sido aprobado un medicamento en el 2022 que es un anti-CD3, es un anticuerpo monoclonal. ¿Cómo se llama? Ya lo ven ustedes, ¿ok? Y esto retrasa, ¿no?, la progresión de la diabetes. Y en los ensayos clínicos han visto una mediana de 3 años de retardo de la presentación de la diabetes. Entonces, esto, digamos, es algo que recién se está dando, ¿no es cierto? Que recién ha sido aprobado. El trasplante de las células beta todavía no es aprobado, todavía no. Y la insulina por vía oral tampoco está en fase de investigación, porque se degrada con los jugos gástricos. ¿Ok? Entonces, esto es lo nuevo y que ya está aprobado. ¿Ok? Creo que con esta ya termino. Esto es lo nuevo. En los diabéticos tipo 1, ¿no?, que ya tenemos la expectativa de vida más prolongada, viven ya antes de los 30 años, antes, ¿no?, inclusive antes de la era de la insulina, morían muy jóvenes. ¿Ok? Después de la era de insulina, ¿no?, podían vivir, pero por las complicaciones morían todavía jóvenes. ¿Ok? Ahora no, vemos diabéticos tipo 1 de 60, 70 años. ¿Ok? Muy bien, ellos son dependientes de insulina. La insulina es una hormona anabólica. Entonces, ¿qué hace en nuestro cuerpo? Aumenta de peso. Entonces, vemos a pacientes diabéticos tipo 1 con obesidad. Entonces, ya se está usando, ¿no?, evidencia B y evidencia C, ¿no?, usando los análogos del GLP-1, basándonos en el efecto de la disminución de la disminución, su acción a nivel central. Entonces, es una terapia, ¿no?, con la cual pueden controlar el peso en esas pacientes. Y también, ¿no?, la cirugía bariátrica, pero siempre monitorizando, porque como van a bajar de peso, y a veces una baja de peso importante, su dosis de insulina necesaria va a reducirse, Entonces va a haber una reducción progresiva de insulina sin suspenderla. Hay que monitorizar que no entren en cetosis, porque con esto GLP-1 no tiene nada. No tiene nada. A veces se pasan con un solo aperitivo. Muy bien, eso sí hay que hacerlo, pues, evaluarlo, no se va a generalizar,
salvo en aquellos que sí lo necesitan por su grado de obesidad. Entonces, esto también se usa en nivel tipo. ¿Qué evidencia? Evidencia sí, todavía no es evidencia, ¿ok? Pero que sí se puede usar. Entonces, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 y diversos factores genéticos y ambientales pueden resultar en la pérdida progresiva de la masa de las células. ¿Ok? Pero recordar que hay defectos, tanto en el diabético tipo 1 mediado por anticuerpos y en el diabético tipo 2, que ahora estamos contando cuántos defectos, que se llaman los 13 tumultos. ¿Ah? Entonces, las personas con todas formas de diabetes corren el riesgo de desarrollar las mismas complicaciones. Cualquier diabetes de cualquier clasificación, salvo la diabetes gestacional, que es transitoria, la exposición a la hiperglicemia van a desarrollar complicaciones crónicas. ¿Ok? Entonces, en la diabetes tipo 1, ¿no? Hay que evaluar también las comorbilidades. Entonces, si hay el paciente, tiene dislipidemia y tiene hipertensión, hay que evaluar, ¿no? Desde el inicio. Hay que evaluar su LDL, hay que evaluar su presión arterial y mantenerlo controlado. Pero si estamos viendo retinopatía diabética, podemos nosotros ya evaluar entre los 3 y 5 años de iniciada la diabetes, y ver también en aquellos niños cuya diabetes ha iniciado en la edad. ¿Ok? Y en los pacientes para evaluar nefropatía por encima de los 5 años. Los pacientes con neuropatía también por encima de los 5 años. En los diabéticos tipo 2, ¿cómo evaluamos las complicaciones tardías? En todo paciente diabético tipo 2, no esperamos este rango de años, desde el inicio del diagnóstico. Desde el inicio del diagnóstico. Y eso es lo que le decía, el tiempo en rango del diabético tipo 1 tiene que estar, pues, entre 70 y 180, por lo menos que un 70 más porcentaje. Mayor 100 del día tiene que estar en nuestra casa. 70 a 80, por encima del 70. Muy bien, entonces, eso es lo que le tenía que decir en relación a la diabetes tipo 1. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Ok? A ver, ¿vas a preguntar? ¿No? Doctora, una consulta. La diabetes que mencionó los agonistas del receptor del GLP-1, creo, me imagino que es porque esa hormona tiene una vida corta, ¿no? Porque es inhibida, creo, destruida por la fosfodiesterasa. Es una incretina, ¿no es cierto? Que tiene su efecto a nivel del sistema nervioso central como intestinal. ¿Ok? ¿Por qué se le gusta en el diabético tipo 1? Por la disminución del apetito. Entonces, al disminuir el apetito, disminuye la ingesta y por lo tanto pasa a disminuir de peso. Al disminuir de peso, tus necesidades de insulina van a ser menores. Y de esa manera controlas el peso en ese diabético tipo 1. Claro, pero al utilizar agonistas de esa incretina es para prolongar la vida media de esa hormona, que normalmente es baja, es poco, me parece. O sea, no tiene, porque él no tiene insulina. No tiene insulina, no se le da como el diabético tipo 2. Porque este paciente se le da por la disminución de la hormona. Lo mismo la cirugía bariátrica. Resecciona, tiene poco continente y no va a tener la misma ingesta que al paciente que era antes cuando era obeso. ¿Okay? Muy bien, ¿otra pregunta, chicos? ¿Otra pregunta? Los inhibidores de CGLT2 podemos usar en el diabético tipo 1. Porque la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo disminuimos la glucosa con los inhibidores de CGLT2? ¿No es cierto? Y va a haber glucosuria.
pasa? Que en el diabético tipo 1 hay que tener cuidado, ¿ok? Porque puede producir cetoacidosis. Entonces el paciente a veces no, porque tienen glucosuria. Si estos pacientes no se hidratan adecuadamente, pueden entrar en cetoacidosis. Por eso es que no se recomienda. No se recomienda. Muy bien. Entonces, ¿hay obesidad en diabéticos tipo 1? Evidencia de evidencia. Se recomendar como evidencia en la medicina, pero en algunos casos, porque el paciente ya tiene comorbilidades asociadas, entonces puede. Otra pregunta. ¿Qué hora es?